7 de la mañana con 43 minutos, seguimos haciendo radioanálisis y hablando de los temas que importan y que han marcado las últimas horas. ¿Qué va a pasar este año también en el Congreso? Ese es un tema muy importante. ¿Cuáles van a ser las prioridades legislativas en el Congreso? Estamos en línea con el diputado por la región metropolitana y presidente también de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Diputado, muchas gracias por contestar nuestro llamado. Hola, muy buenos días. Saludos aquí desde la región de Valparaíso, Constanza. Muy buenos días, diputado. Me gustaría comenzar preguntándole quizás algo general, pero para que nos ponga en contexto, ¿qué espera usted de este año legislativo? ¿Qué cree que debería impulsar el Congreso en este último año, además del gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, yo creo que hay dos prioridades que son más bien nacionales y yo esperaría que ahí estuviera puesto el acento. La primera de ellas tiene que ver con los temas de seguridad. Tenemos que aprobar la ley de infraestructura crítica que permita que militares puedan estar resguardando la infraestructura crítica. Para ello se requiere aprobar las reglas del uso de la fuerza, que son aquellas normas que permiten o que regulan más bien el uso de las armas por parte de la Fuerza Armada en estos casos. Y yo creo que es muy importante aprobar esa ley porque de verdad si logramos que militares estén resguardando la infraestructura crítica, como hacen también algunos países que admiramos, la verdad es que lo que vamos a lograr no solo el cuidado de la infraestructura crítica, sino que también liberar a las policías para que estén en otras funciones de seguridad. Entonces esa ley, sumada a la ley contra el crimen organizado, creo que son leyes muy, muy importantes en materia de seguridad. Dicho eso, el principal desafío en seguridad es en gestión, y ese es un desafío que no se tiene en el Congreso, sino que se tiene hoy día en el Ejecutivo, en el Gobierno. Y la segunda área que yo creo que es muy relevante en materia en esta materia ya no de seguridad, sino que de otra preocupación ciudadana muy importante, tiene que ver con el crecimiento económico. Y hay más que proyectos de ley específicos, más allá de proyectos de permisología o proyectos que permitan mejorar la inversión, lo que se requiere es un compromiso nacional por el crecimiento económico. Constanza, nosotros decimos, nosotros queremos que crezcan los empleos, que crezcan los salarios, que crezca el número de hospitales, que crezca el número de establecimientos educacionales. Bueno, eso se llama crecimiento económico. Y a veces vemos que muchos tienen el crecimiento, lo ven como un dato, no como una meta, y nosotros necesitamos una meta. Los gobiernos de la Concertación se creció tasas sobre el 6% anuales, y eso permitió tener recursos para enfrentar desafíos sociales tan importantes como, por ejemplo, un desafío significativo que tiene que ver con terminar con las listas de espera. Son todos estos desafíos que van a ser dobles. Por un lado van a ser desafíos que estén en el Parlamento, pero también van a ser desafíos que van a estar en el marco de la discusión respecto a las elecciones de este año, ¿no? Y nosotros decimos volver a recuperar un crecimiento sobre el 4%, crecimiento con empleo, crecimiento con mejoras en los sueldos y salarios reales, crecimiento que permita un mayor bienestar. Por otro lado, seguridad sin complejos, tanto por algunos sectores de izquierda tienen complejos respecto a la infraestructura crítica, la regla del uso de la fuerza, pero también algunos sectores de derecha tienen complejos respecto al levantamiento del secreto bancario, porque hay que perseguir la droga, y hay que perseguir la droga y el dinero, y por eso el levantamiento del secreto bancario. Y cuando decimos sin complejo, también algunos de la derecha tienen complejos a que los municipios puedan intervenir los sitios de Oriazo. Y tercero, después del crecimiento económico con mayores empleos, seguridad sin complejo, lo tercero es enfrentar los principales desafíos sociales, las principales desigualdades sociales, y dentro de ellas nosotros creemos que hay que tener un acuerdo nacional para terminar con las listas de espera. Diría que esos son desafíos que nos gustaría que estuvieran. Por supuesto, van a haber otros temas que se discutan durante el año, pero son los desafíos fundamentales. Uh-huh. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Estamos hablando de crecimiento, materia económica, seguridad, salud, temas que son de profundo interés ciudadano y que así lo reflejan todas y cada una de las encuestas que surgen cada tanto en torno a este tipo de
consultas. Y al ser de tan interés ciudadano, obviamente también van a ser un terreno de disputa brutal en términos de lo que va a ser este año electoral. El debate político va a estar cruzado por estos temas en términos electorales. Y tomando en cuenta la conflictividad que se ha visto en estos 3 años de legislatura, por la disposición o por la forma en la cual está fragmentado el Congreso, y tomando en cuenta este año electoral, lo que se conoce como el síndrome de pato cojo, sinceramente, ¿qué posibilidades hay de avanzar realmente en todos estos temas? Bueno, yo creo que los gobiernos tienen que gobernar hasta el último día. En ese sentido, mucha gente le pareció muy noticioso que el presidente de la República le dijera a sus ministros y ministras que había que seguir gobernando. Eso, la verdad que es lo que se debe hacer. Y yo esperaría que el gobierno en estas 3 áreas no bajara los brazos. Este es un gobierno que en materia de resultados, a lo mejor en materia de esfuerzo, pero en materia de resultados, los resultados en seguridad ciudadana no son buenos, los resultados en crecimiento económico no son buenos, los resultados de lista de espera no son buenos. Entonces, a mí me gustaría que el gobierno no bajara los brazos y que podamos sacar adelante estos proyectos. El proyecto de permisología es importante, el proyecto que moderniza todo el sistema de evaluación ambiental es importante, esos son importantes en sí mismos por los temas que tratan, pero también por los temas de crecimiento económico. El proyecto sobre infraestructura crítica y la presencia militar en infraestructura crítica es importante, la regla del uso de la fuerza también, y yo espero que lo podamos aprobar durante este año. Dicho eso, claro, va a haber diferencias, pero bueno, el Congreso es la expresión de la ciudadanía y esa diferencia, bueno, que finalmente se voten y sepamos quiénes están a favor y quiénes están en contra de cada una de estas iniciativas. Diputado, hay 2 prioridades de gobierno, o en realidad más, pero 2 que se han mencionado en las últimas horas como prioridades para este año, que es el último del gobierno del presidente Gabriel Boric. Está el CAE, está el aborto. ¿Qué le parece? ¿Cree que caminan en este año, en la composición de gobierno que tenemos? ¿Cómo lo ve? Bueno, ya fue presentado el proyecto, tiene 2 partes, tiene una parte que tiene que ver con el CAE, con la condonación parcial y con un conjunto de medidas que sin duda benefician a un conjunto de jóvenes y no tan jóvenes respecto a un crédito que, si lo miramos hoy día retrospectivamente, bueno, es un crédito que es caro respecto a las alternativas de gratuidad y por lo tanto de toda justicia avanzar en esa materia. Pero tiene una segunda parte ese proyecto que tiene que ver con el financiamiento de las universidades, que presenta muchas dudas. Muchas dudas y yo creo que es más bien la segunda parte la que puede ser más conflictiva y se requiere un acuerdo y escuchar a los rectores. Yo he estado reunido con rectores de distintas universidades y dicen, cuidado, esto puede por un lado afectar el financiamiento universitario. Necesitamos que las universidades estén financiadas. Estamos hablando de universidades públicas, las que nos plantean esto, y también privadas, pero cuidado que esto puede afectar dependiendo cómo esté la libertad la libertad que tienen que tener las universidades respecto a las cátedras, en fin. Entonces yo creo que esa segunda parte es la que genera luces amarillas. El ministro lo sabe, la subsecretaria lo sabe, el subsecretario también, en distintas instancias se le ha planteado esto, y por lo tanto yo espero que avancemos, que destraemos de nuevo, porque la parte CAE propiamente tal debiera ser unánime, ¿no? Respecto al aborto, no está presentado el proyecto, no sabemos qué va a presentar el gobierno. En democracia todos los temas se pueden discutir y por supuesto el gobierno tiene el legítimo derecho de presentar el proyecto. Yo personalmente no soy partidario de interrupción del embarazo sin causales y esa es una discusión que se hará en su momento en el Congreso, pero esperemos qué es lo que presenta el gobierno en esa materia. Estamos conversando con el diputado por la región metropolitana, presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Queríamos llevarlo a otro tema también, pero que se relaciona un poco con lo que va a ser este último año de gobierno, que son las elecciones, diputado, y estos llamados a la unidad que se han hecho lo más amplia posible de los sectores progresistas, de la centroizquierda en general, para hacer frente a un escenario que a priori aparece como más favorable para la oposición
oposición, en este caso las distintas derechas. Y se ha hablado mucho respecto de, por ejemplo, avanzar en una lista parlamentaria única que vaya desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pero sabemos que, y que eso también después redunde, por ejemplo, en la elección presidencial, pero sabemos que hay experiencias similares en el pasado, como fue la nueva mayoría, donde la relación de la DC con el Partido Comunista no fue lo más armoniosa que se podría haber esperado. ¿Cómo ve el panorama en ese sentido, diputado, y si efectivamente la Democracia Cristiana está abierta a esa unidad más amplia? En democracia, primero decir que todos los proyectos políticos son legítimos, ¿no? Un proyecto A, B o C son todos legítimos. Aquí no se está hablando respecto a la legitimidad o no de un proyecto. La pregunta es si los proyectos que son muy distintos tienen que estar en una misma lista parlamentaria, los proyectos que son muy distintos tienen que estar en una misma candidatura presidencial. Cuando en materia de seguridad hay tantas diferencias entre la DC y el PC, digamos que el PC vota en contra de los estados de excepción, vota en contra de la presencia militar en distintos lugares, votó en contra de la ley Nain Ratamal, entre muchas otras. Entonces, cuando en materia de seguridad, cuando en materia económica hay diferencias tan importantes, el PC votó en contra de la ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, solo para ir nombrando ejemplos, ¿no? O en materia de valoración de la democracia respecto al caso de Venezuela, ¿no? Nosotros creemos que Venezuela es una dictadura, que no se respeta los derechos humanos, hemos visto un apoyo más bien al régimen de parte del PC. Cuando hay diferencias tan importantes, yo creo que es bueno que estas se expresen ante la ciudadanía para que la ciudadanía elija. Y por eso que nosotros planteamos primarias distintas presidenciales y por lo pronto listas parlamentarias distintas. Y con un agregado adicional. Este es un gobierno del 30%. Insistir en una alternativa de continuidad es llevar esa alternativa a la derrota. Porque es del 30%. Y por lo tanto, si queremos que haya un éxito en lo que hoy día llamamos los distintos progresismos, así como tú hablas de las distintas derechas, de los distintos progresismos, lo que tenemos que buscar es llegar e invitar a nuevos sectores a que sean parte de un proyecto hacia adelante, y por eso nosotros planteamos dos primarias, por eso hemos señalado una de la Democracia Cristiana, los distintos partidos del Socialismo Democrático, el Frente Regionalista Verde, otra el Partido Comunista y sus aliados, de manera tal de que de esa forma se pueda abarcar mayor cantidad de personas que puedan creer en un proyecto y después converger en segunda vuelta, ¿no? Entonces, cuando se habla de unidad, nosotros decimos unidad para ganar, no unidad para perder. Y nos parece que eso es relevante al momento de plantear las distintas alternativas, que vuelvo a decirlo, esto no es un juicio de legitimidad, todos los proyectos son legítimos. Cuando son distintos es bueno que la ciudadanía opte, y de la misma forma no se trata de buscar la continuidad de un gobierno del 30% porque eso lleva a la derrota, sino que hay que abrirse a nuevos sectores para tener opción de ganarle a la derecha, y por eso hemos hecho este planteamiento, por eso la Democracia Cristiana va a llevar candidatura a estas primarias, por eso hemos estado trabajando en todo el país recorriendo para hablar de volver a tener un crecimiento que permita mejores empleos, mejores salarios, a seguridad sin complejos, a enfrentar los desafíos sociales o principales desigualdades dentro de ella, terminar con la lista de espera, y eso hacerlo en un marco que sume a más gente. Diputado, nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntarle por la figura de Michelle Bachelet. ¿Cómo ve la posibilidad de que ella sea candidata de centroizquierda, que aúne partidos del sector? Y por otro lado, si cree que cualquier otro candidato podría aunar esas fuerzas de la misma forma que Michelle Bachelet. ¿Cómo ve eso? Bueno, lo hemos señalado tanto la expresidenta Michelle Bachelet como el expresidente Eduardo Frei, ambos son referentes de la centroizquierda, cada uno con su impronta. Ambos fueron buenos presidentes, la expresidenta Bachelet y el expresidente Frei. Ambos tienen un rol y participan del debate público, y eso es un aporte. Ambos también han señalado que no son candidatos, y es lo que han señalado, y por lo tanto nosotros no vamos a especular sobre otra
sobre aquello, ¿no? Nosotros estamos no para esperar, sino para hacer, para avanzar. Y en ese sentido, esto que vale para la expresidenta Bachelet también vale para el expresidente Frey. Uh-huh. Bueno, ¿y usted, diputado? Miren, como ustedes saben, hay los diputados de la democracia cristiana, también el senador Buenchumilla, grupo dirigente en todo el país me ha ido solicitando que yo asuma este desafío y si esto tiene el respaldo finalmente de las bases, yo lo voy a asumir, pero sobre la base de un proyecto colectivo, sobre la base de un proyecto para impulsar el crecimiento económico, para mejorar los empleos, impulsar la seguridad sin complejos e impulsar enfrentar las principales desigualdades, elegir 3 para un programa de gobierno. Ya hemos elegido la primera, que es terminar con las listas de espera. Todo eso en el marco de seguir participando en la contingencia, por supuesto, que respecto al apagón, por ejemplo, de la semana pasada, nosotros hemos dicho que el coordinador eléctrico tiene que asumir la responsabilidad y tiene que renunciar el presidente y el director ejecutivo, el coordinador eléctrico, y vamos a solicitarle a la SEC que inicie el proceso de remoción ante el comité de nominación, así se llama todo el sistema para iniciar. ¿Por qué? Porque un apagón como el que tuvimos no debió haber sucedido. Nosotros tenemos un sistema eléctrico que cuando hay una falla, esa falla se aísla y no llega a todo el país. Por supuesto que hay responsabilidad de la empresa que generó la falla y tiene que recibir sanción por ello, pero hay responsabilidad del coordinador que esto haya llegado a todo el país y se haya demorado 8 horas en recuperarse. Nos parece que es muy serio, muy grave. Entonces, junto con las propuestas nacionales respecto a la elección, vamos a seguir participando de cosas inmediatas, de las cosas que hoy día están afectando, como por ejemplo esto del apagón, y creemos que tiene que haber responsabilidad en ello. Oiga, diputado, nos queda un minuto, pero ¿y cuándo podría definirse eso en la democracia cristiana? ¿O también estamos esperando otras definiciones como la de la expresidenta Michelle Bachelet? No, nosotros vamos a estar definiendo esto en las próximas semanas. Hay convocado una Junta Nacional para el 15 de marzo. Nosotros esperamos que eso se resuelva en esa fecha. Perfecto. Diputado, muchas gracias por habernos atendido y lo esperamos pronto. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos desde la región de Valparaíso. Gracias, diputado. 8 de la mañana en punto. Bueno, luego de esta conversación que tuvimos con el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, hacemos una pausa. Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Vamos y volvemos. Nos escuchamos mañana.